Listo, pues vamos a empezar. Entonces, el miércoles pasado, lo que avanzamos ya en el tema de perpetuidades, recuerden, básicamente una perpetuidad, una anualidad con un número infinito de pagos, y pues justamente lo que comentamos es que en el caso de una perpetuidad no tiene sentido hablar del valor futuro, porque en realidad pues nunca terminan esa serie de pagos, pero sí tiene sentido hablar del valor presente. Encontramos una expresión para calcular el valor presente. Recuerden, un periodo antes del primer pago, el cual estaba dada por 1/i. Y habiendo dicho esto, pues justamente nos quedamos en un ejemplo que básicamente teníamos una perpetuidad que tiene pagos de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así hasta el infinito. Tenemos cierta tasa de interés y justo lo que tenemos que calcular es el valor presente un periodo antes del primer pago. Entonces, justo en esto vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. Y ¿y alguien de ustedes pensó en alguna manera que podríamos hacer para calcular el valor presente de esta anualidad? ¿Algo que se les ocurra? A mí se me ocurrieron dos formas. A ver, adelante. Que en primera podríamos ver como, bueno, primero llevar los pagos de 1 y 2 pesos al tiempo donde se hacen los de 3 pesos, o sea, sus Ah, valores, los de 3 pesos, y después contarlo como una anualidad trimestral. ujú, Sacamos una I que sea trimestral justamente, ujú, equivalente, y nada más lo llevamos a valor presente. Y la otra sería igual considerarlo como pago, 3 perpetuidades trimestrales, ujú, llevarlos a su valor presente, pero la de 1 y 2 estarían diferidas bueno, se estarían en diferente tiempo. ujú. Nada más es llevar ese valor presente de las de 1 y 2 al cero. Ok, vale. Creo que las dos ideas son buenas. Eh, si bien la primera creo que sí considero la primera un poquito de más trabajo, también creo que sí podría funcionar, pero creo que definitivamente me gusta más la segunda idea. Entonces, justamente, nada más déjame volver a poner aquí eh, la perpetuidad. Entonces, vamos a irnos por la idea de la segunda idea que nos dice esta Paola. Eh, Básicamente, recuerden, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer como que en estos casos donde tenemos, por ejemplo, aquí las anualidades y las perpetuidades que hemos estado trabajando? Recuerden, siempre tienen las características que son pagos nivelados, es decir, que siempre es el mismo pago y son tasas niveladas. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos a una anualidad o en este caso a una perpetuidad que por ejemplo son pagos no nivelados? Tratamos de separar esto en algo que ya sepamos hacer y esos son pagos nivelados. Entonces, en este caso tenemos pagos de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así hasta el infinito. Como bien sugiere esta Paola, lo que podemos hacer es partir esta cosa en 3 perpetuidades. Cada una, eh, vamos a separar los unos con los unos, los dos con los dos y los tres con los tres. Esas van a ser mis 3 perpetuidades. Ahora, ojo, nada más hay que tener mucho cuidado con el tiempo a lo que vamos a calcular el valor presente. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a separar esto en 3 perpetuidades. Entonces tenemos vamos a, vamos a anotar aquí. Para resolver este problema, dividiremos eh, la perpetuidad original, original en
3 perpetuidades. Ahora, también, como bien lo mencionó Paola, ¿cada cuánto ocurren los pagos de 1 en esta perpetuidad? Es decir, tengo un pago de 1 en el periodo 1, luego mi siguiente pago de 1 es en el periodo 4, después en el periodo 7. ¿Cuántos meses hay de diferencia entre cada pago? Ah, 3, exacto. Gracias, Kevin y Axel. Hay 3 meses entre cada pago. Ahora con los pagos de 2. Uno ocurre en tiempo 2, otro ocurre en tiempo 5, otro ocurre en tiempo 8, etcétera. De nuevo, hay 3 meses entre cada pago y para los pagos de 3 igual. Tiempo 3, tiempo 6, tiempo 9, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las perpetuidades que vamos a obtener, en la cual vamos a partir esta original, van a ser perpetuidades con pagos trimestrales, ¿ok? De nuevo nos estamos fijando en los unos, luego otra perpetuidad, ay, perdón, es viernes. Luego otra perpetuidad en el 2 y por último las perpetuidad de los pagos de 3. Entonces estos pagos ocurren cada 3 meses. Entonces vamos a hacer aquí 3 líneas del tiempo distintas. Vamos a iniciar desde acá. Vamos a poner otra aquí y la última acá. Super. Entonces, esta va a ser mi perpetuidad 1. Voy a hacerlo un poco aquí, vamos a ver por qué. Entonces aquí está tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses. Entonces el primer pago de 1 ocurre aquí, luego aquí en tiempo 4, luego aquí en tiempo 7 y así en tiempo 10. La segunda perpetuidad es donde voy a considerar los pagos de 2. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ocurre en tiempo 2, en tiempo 5, en tiempo 9, en tiempo 8. Y así hasta el infinito. Igual esto sigue hasta el infinito. Y por último, mi perpetuidad 3 va a ocurrir en los múltiplos de 3. Los pagos. Entonces, este primer pago ocurre a tiempo 3, luego a tiempo 6, luego a tiempo 9, y así se va a seguir. Ok. Entonces, tengo 3 perpetuidades. Ahora, ¿qué es lo que observo? Recuerden, las anualidades diagonal perpetuidades que sabemos calcular su valor presente cumplen con que sean pagos nivelados. Check. Es decir, cada una de estas 3 perpetuidades tiene pagos iguales. Lo siguiente es que te pidan que sean equidistantes en el tiempo. Check también. ¿Por qué? Cada uno de estos pagos ocurren cada 3 meses, es decir, de forma trimestral. Y lo siguiente que pedimos es que tengan la misma tasa de interés. También es check. Siempre tenemos la misma tasa de interés. Nada más, aquí, ¿cuál sería el único paso intermedio que tenemos que considerar? La tasa de interés que nos está dando el problema es una I12. Tenemos que es del 12%. Esto implica una I efectiva mensual del 1%. ¿Qué es lo que tendríamos que hacerle a esta tasa? O más bien la pregunta es, ¿tenemos que hacerle algo a esta tasa o la podemos ocupar directo? Los pagos ocurren cada trimestre y tenemos una tasa mensual. ¿Qué sería lo que deberíamos hacer?
para que sea consistente. Gracias. Encontrar la equivalente trimestral. Sí, gracias, Paula. También por ahí Jorge me escribió en el chat. Exacto. Tenemos que encontrar la efectiva trimestral equivalente. Entonces vamos a hacer a J, la tasa efectiva trimestral equivalente. Entonces, voy a acumular por un lado con una tasa efectiva trimestral. Lo voy a acumular un trimestre. Entonces esto es 1 más J a la 1. Y eso va a ser equivalente a acumular con mi tasa de 1%, 3 periodos, que es también un trimestre. Entonces esto implica que J va a ser igual a 1.01 al cubo menos 1. Y si hacen los cálculos, esto les va a quedar una tasa de más o menos 3.03%. Ok, entonces ya tenemos mi tasa trimestral. Está bien porque los pagos van a ser cada trimestre. Entonces hay que considerarlo. Ok, ahora, ¿cuál va a ser la lógica para encontrar el valor presente de estas cosas? Recuerden, para todo tenemos que encontrar el valor presente a tiempo cero. Vamos a empezar con la anualidad 3, que es la que está un poco más directa, y ahorita nos vamos hacia arriba. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el tiempo en trimestres, en esta línea del tiempo. Entonces, sería en tiempo cero, este sería mi primer trimestre, este sería mi segundo trimestre, este sería mi tercer trimestre, etcétera. Ok, entonces básicamente lo que quiero encontrar es el valor presente de esta perpetuidad a tiempo cero. O es lo que es lo mismo es esto para acá, esto para acá, esto para acá, y etcétera. Si lo vemos, esto es una perpetuidad con pagos de 3 y cuyo primer pago empieza en el trimestre 1, luego sigue en el trimestre 2, etcétera. Y lo que queremos calcular es el valor presente de esta perpetuidad un trimestre antes del primer pago o un periodo antes del primer pago. Entonces, si se dan cuenta, el valor presente de esta perpetuidad 3 la podemos calcular ya directamente con la fórmula que conocemos. Entonces, me voy a llevar toda esta cosa a la siguiente hoja. Entonces, primero, el valor presente de la perpetuidad 3 va a estar dado pues, simplemente por 3, que es mi pago, y lo voy a multiplicar por una A de infinito a tasa J. De nuevo, ¿por qué es tan directo? Porque tenemos una perpetuidad de pagos trimestrales. La perpetuidad inicia en el trimestre 1, luego va a tener el trimestre 2, etcétera. Y voy a calcular su valor presente un periodo antes del primer pago. Entonces, si lo vemos esto como trimestres, simplemente puedo ocupar directamente la fórmula de la perpetuidad. Y esto no sería más que 3 sobre J, porque esto es 1 sobre J. Y pues esto sería 3 sobre 0.0303. ¿Y cuánto les da eso aproximadamente?
$99.00990099. Ok. 99.0099. Entonces 01, ¿no? Más o menos. Gracias. Bien, entonces ya tenemos el valor presente de esta cosa de acá, que fue la más directa. Ahora, vámonos con la perpetuidad 2. Aquí vamos a violar un poco las leyes de la naturaleza y vamos a pensar que existe el tiempo negativo. Vamos a extender nuestra línea del tiempo y vamos a poner un -1 aquí. Vamos a suponer que ese -1 existe. ¿Por qué tengo que suponer esto? Porque ¿qué es lo que pasa aquí? En la perpetuidad 2, igual voy a tener pagos trimestrales. Pero ahora, recuerden, cuando nosotros calculamos el valor presente, en este caso de esta perpetuidad, el valor presente va a estar calculado un periodo antes del primer pago. Pero en este caso nuestros periodos son trimestres. Entonces, el primer pago ocurre aquí en el mes 2. Un trimestre antes de ese primer pago son 3 meses antes de este tiempo 2. Entonces, 1, 2 y 3. Es decir, un trimestre antes de esta cosa va a estar en tiempo -1, por más curioso que parezca. Entonces, si yo calculo el valor presente de esta cosa, va a estar calculado aquí. Y pues esto estaría dado por 2, por una perpetuidad, la tasa J. ¿Cuál es el problema? Que yo quiero calcular el valor presente a tiempo cero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Pues si estoy en tiempo -1, me lo tengo que llevar un periodo hacia adelante, pero un mes hacia adelante. ¿Cómo me lo llevo un mes hacia adelante? Pues multiplicándolo por el factor 1 más I. Aquí voy a ocupar mi tasa mensual. ¿Qué quiero decir? Entonces, con esto, el valor presente de mi perpetuidad 2 va a estar dado por 2, que es mi pago, que multiplica el valor presente de una perpetuidad a tasa J, y esto llevado un mes hacia adelante. ¿Cómo me lo llevo un mes hacia adelante? Pues multiplicándolo por 1.01. Recuerden que mi tasa mensual era del 1%. Esto me quedaría 2 por 1.01 sobre 0.0303. ¿Y eso cuánto les queda? Sí, 66.67. Gracias. Súper. ¿Hay alguna duda de lo que hicimos ahorita en la perpetuidad 2? ¿De por qué nos tuvimos que ir un periodo hacia adelante? ¿Un mes hacia adelante? Ay, ¿lo puede volver a decir, por favor? Sí, claro. Ahí voy. Ok. Nosotros ahorita sabemos calcular el valor presente, ya sea de una anualidad o de una perpetuidad, un periodo antes del primer pago. Entonces, en esta perpetuidad 2, nuestros periodos ocurren cada trimestre. Entonces, nuestro primer pago ocurre al mes 2. Entonces, lo que nos dice el librito es, tu valor presente de estas cosas que son pagos de 2 que ocurren cada 3 meses, va a estar calculado un trimestre antes de este primer pago. ¿Cuál es el problema? Que un trimestre antes de este pago, estamos en tiempo 2, pues sería 1, 2 y 3. Ok, Nos estaríamos colocando a tiempo -1. Supongamos que existe tiempo -1. ok. Entonces, mi valor presente de la perpetuidad va a estar calculado aquí. ¿Cuál es el problema? Que lo queremos a tiempo 0. Entonces, nos tenemos que ir un mes hacia adelante. ¿Cómo nos vamos un mes hacia adelante? Pues por 1 más la tasa mensual que ya conocemos. Ok.
Algo similar va a ocurrir para la perpetuidad 1. Solo que aquí nos vamos a tener que ir hasta tiempo menos 2. Igual tengo pagos trimestrales de monto 1. Lo que me dice mi libro es, el valor presente de esta perpetuidad va a estar calculado un trimestre antes del primer pago. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? El primer pago ocurre a tiempo un mes. Entonces, un trimestre antes sería 1, 2, 3, en tiempo menos 2. Es decir, el valor presente de esta perpetuidad estaría calculado a tiempo menos 2. Pero yo lo quiero a tiempo 0. Entonces, me lo tengo que llevar 2 meses hacia adelante. Y pues, ¿cómo me lo llevo? Pues multiplicándolo por 1 más i al cuadrado, porque son 2 periodos, 2 meses hacia adelante. Entonces, el valor presente de la anualidad, de la perpetuidad 1 va a estar dado por el valor presente de mi perpetuidad a tasa J multiplicado por 1.01 al cuadrado. Y esto sería 1.01 al cuadrado sobre 0.0303. Y porfa me ayudan con esto. Sería 33.67. Entonces, Profe, perdón, es que sigo sin entender por qué tendríamos que irnos digamos, hacia atrás para regresar, por así decirlo. ujú. Las perpetuidades y las anualidades que nosotros sabemos calcular su valor presente tienen ciertas características. Es que sean pagos iguales, que tengan tasas de interés iguales y que sean equidistantes, es decir, que ocurran, la distancia entre pagos sea la misma. En este caso, para mis 3 perpetuidades, mis pagos ocurren cada trimestre, o sea, en un periodo de cada 3 meses. Ahora, dado que estamos hablando de anualidades y perpetuidades vencidas, decimos que pues estas ocurren al final de cada periodo, al final de cada trimestre. Dado esto, lo que nosotros sabemos es que siempre que hablemos de valor presente, ya sea de una anualidad o de una perpetuidad, para este caso, el valor presente va a estar un periodo antes del primer pago. Entonces, por ejemplo, en la perpetuidad 3, pues sale bastante sencillo porque mi primer pago ocurre al mes 3. Un trimestre antes de ese primer pago, pues sería 1, 2, 3, tiempo 0. Entonces, el valor presente de esta perpetuidad ya va a estar calculado directamente a tiempo 0, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que pasa con las otras dos? En la perpetuidad 2, mi primer pago ocurre a tiempo 2. Entonces, recuerda, los pagos son trimestrales, entonces el valor presente va a estar calculado un trimestre antes del primer pago. Como este pago ocurre a tiempo 2, un trimestre antes, pues nos tenemos que ir hasta tiempo menos 1. Es por eso que esto está calculado aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que yo lo quiero a tiempo 0, nos tenemos que regresar un periodo hacia adelante. Para la perpetuidad 1, el primer pago ocurre a tiempo 1. ¿Cuál es el problema? Que el valor presente de esa perpetuidad sabemos que está calculado un trimestre antes del primer pago. Un trimestre antes nos coloca en el tiempo menos 2. Pero, pues por eso nos tenemos que regresar, porque yo la quiero a tiempo 0. Entonces nos tenemos que ir 2 meses hacia adelante. No sé si más o menos haya quedado claro. Ya, profe, muy claro, gracias. Va. Entonces, pues ya tengo todos mis valores presentes a tiempo 0. Recuerden, estamos siempre parados aquí. Entonces, el valor presente de la perpetuidad original, que es la grande, pues va a ser la suma de los valores presentes de las 3 perpetuidades. Y esto sería 33.67
más 66.67 más 99.01. Eso, ay, no sé, no me van a hacer esta suma. Es 99 más 99, 198, 199, 199.35. ¿Alguien confirma? ¿Cuánto les da esto? Sí, 199.35. Ah, súper. Gracias. Entonces, esto sería el valor presente de toda esa perpetuidad. De nuevo, ¿cuál fue la estrategia? O siempre, ¿cuál es la recomendación para este tipo de problemas? Pásenlo a algo que ya sepan calcular. ¿Ok? Y lo que sabemos calcular es cuando son pagos iguales, cuando tienen misma tasa de interés y cuando son pagos equidistantes. Entonces, hay que encontrar una forma de pasar el problema que tenemos a eso y ya simplemente ocupar las fórmulas que ya conocemos. ¿Dudas, comentarios? ¿Por qué se puede así como que suponer que del tiempo negativo al cero se utiliza la misma tasa de interés? Mm, Tú dices que como estamos en tiempo negativo, a lo mejor aplican reglas diferentes. Ajá. Bueno, o sea, sí le creo, pero como que no. Ok. Eh, no, sí, o sea, la respuesta es esto del tiempo negativo simplemente lo estamos haciendo como para, o sea, es un truco medio mañoso, porque pues no existe el tiempo negativo como tal. Entonces, dado que es como una estrategia para poder situarnos bien dónde estamos, pues sí suponemos que aplica también la misma tasa de interés en toda la línea del tiempo, incluyendo los negativos. Ujú. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, me preguntan, yo no entiendo qué pasa con el infinito. Eh, ¿A qué te refieres, Jorge? Con el infinito. Creo que no entiendo la duda. Ok, también por ahí me preguntan, ¿cómo deducimos J? Eh, Profe, yo creo que lo del infinito se refieren a la, bueno, es una notación más para decir que es una infinidad de pagos, ¿no? A eso yo creo que a lo mejor lo que quiso decir el compañero, a lo mejor se sí, refiere a eso. Es una manera de notar eso, ¿no? Nada más. sí. No, más bien como que lo que me pregunta es, ¿de dónde viene esta fórmula? Esta es la fórmula de la Ah, ya, perpetuidad. ya. Ujú. Sí, esta es la fórmula de la perpetuidad, la que vimos la clase pasada, Jorge. O sea, justo encontramos que eh, el valor presente de una perpetuidad tasa I va a estar dado por 1 sobre I. Esa es la fórmula que encontramos la clase anterior. O sea, tiene una notación similar a un valor presente que a una anualidad, pero el infinito se refiere a que es una perpetuidad. Y esta es la fórmula. Así, esa es la duda. Ah, ok, de nada. ¿Y cómo deduzco J? Pues básicamente, recuerden, es los pagos son cada trimestre, entonces me conviene ocupar mi tasa trimestral. Entonces simplemente es encontrar tasas equivalentes. O sea, eh, quiero que en un trimestre con una tasa J se acumule lo mismo que en un trimestre con una tasa I, pero pues, dado que esta es mensual, pues es justo lo elevo a la 3 porque son 3 periodos. Y esto pues no tengo que elevarlo a nada porque ya es un trimestre. Y simplemente despego. Ujú. Sí, pero es puras tasas equivalentes. No, de nada. Súper. Vale, entonces, esto sería el tema de perpetuidades. Y ahora vamos a ver eh, un tema que van a ser las anualidades anticipadas. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver qué me refiero con anualidades anticipadas. Vamos a ver. Una duda, profe. Sí. ¿Una perpetuidad podría ser también considerada una anualidad vitalicia? Ajá. ¿O son cosas distintas? O sea,
Si te refieres, o sea, es que ahí entra mucho el concepto, o sea, vitalicia es en lo que, en todo lo que vives, ¿no? Pero pues, o sea, cuando te refieres a un término vitalicio es por el resto de la vida de alguien, Sí, pero las personas no viven de manera infinita, sí no. tienen, ajá, entonces a lo mejor vitalicios se ocuparía más en actuariales, por ejemplo, de personas, o sea, que estimes más o menos cuándo se va a morir la gente. Ujú. Sí, Oh, mejor. Sí, no diría que es como totalmente equivalente, porque depende un poco de cómo interpretes la palabra vitalicio. y en temas de cálculo, Eh, ¿Cómo? No entendí esa pregunta. o sea, existe, digo, todavía no llegamos, pero tal vez como hacer un ejercicio, no ahorita, o sea, de alguna anualidad vitalicia, o sea, Mm, sí existe, pero eso es más tema de matemáticas actuariales de seguro de personas uno. ok. Ajá, básicamente, o sea, justo lo que creo que les había platicado hace 2 clases es básicamente la misma idea, solamente que cuando te llevas tus flujos a valor presente, por ahí consideras la probabilidad de que una persona de X edad sobreviva tantos años. Mm, Entonces es ujú, una suma infinita, sí, pero en algún punto esas probabilidades pues, se van a hacer cero prácticamente. O sea, la probabilidad de ok, que una persona de 60 sobreviva 100 años, pues es cero, ¿no? Prácticamente. prácticamente. Bueno, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Eh, ok, entonces vamos a empezar con otro tema, igual de anualidades. Entonces, lo que quedamos es que ahorita las anualidades que hemos estado viendo los conocemos como anualidades vencidas, porque los pagos ocurren al final de cada periodo. Y entonces vamos a ver anualidades vencidas y anticipadas. ¿Qué es esto de anualidades anticipadas? Entonces, em, para poder evaluar una anualidad, es necesario conocer entonces necesitamos conocer la tasa de interés efectiva por periodo, el número de pagos, colostado por n, eh, el monto de cada pago, vamos a anotarlo por k, y el punto en el tiempo en el cual se calcula. Entonces, si tenemos esas 4 cosas, podemos evaluar cualquier anualidad. Entonces, antes de hablar de anualidades anticipadas, vamos a hablar de anualidades vencidas. Una anualidad vencida es aquella cuyo valor presente se calcula un periodo antes del primer pago y su valor futuro al momento del último pago. Ok, entonces, básicamente vamos a ver que la diferencia entre anualidades vencidas y anticipadas va a ser en qué momento estamos calculando el valor presente
y en qué momento estamos calculando el valor futuro. Entonces, lo que hemos visto ahorita son anualidades vencidas, donde básicamente tengo el tiempo 0, tengo el tiempo 1, 2, 3, así hasta n. Entonces tengo pagos de k, tengo n pagos de k. Entonces, pues sabemos que en una anualidad vencida, el valor presente está calculado un periodo antes del primer pago, el cual es, en este caso sería k por una n tasa i. Y el valor futuro está calculado al momento del último pago. En este caso sería k por una s de n a tasa i. Entonces, siempre que hablemos de anualidades vencidas, la manera más fácil de definirla es, lo vamos a identificar por dónde estamos calculando su valor presente, que es antes del primer pago, y dónde estamos calculando su valor futuro, que es al momento del último pago. Entonces, con esta definición vamos a definir de la misma manera una anualidad anticipada. Una anualidad anticipada es aquella cuyo valor presente se evalúa al momento del primer pago y su valor futuro se calcula un periodo después del último pago. Es decir, vamos a tener aquí también nuestra línea del tiempo. Y vamos a suponer que los pagos ocurren al mismo tiempo. Tiempo 0, tiempo 1, 3, tiempo n, y aquí va a estar n más 1. Entonces tengo un pago de k, 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 y aquí durante n periodos. Entonces, en una anualidad anticipada, el valor presente ya no va a estar calculado un periodo antes del primer pago, sino va a estar calculado al momento del primer pago. Es decir, en este caso, el tiempo 1. ¿Y cómo vamos a diferenciar a una anualidad anticipada de una vencida? Normalmente cuando nos refiramos a anualidad anticipada, va a tener dos puntitos la anotación, aquí arriba. Entonces ahorita vamos a ponerle valor presente y dos puntitos arriba. Y el valor futuro lo voy a calcular un periodo después del último pago. Es decir, si el último pago ocurre a tiempo n, el valor futuro va a estar calculado a tiempo n más 1. Entonces valor futuro con dos puntitos arriba. Ok, entonces la definición más sencilla para entender la diferencia entre estas dos anualidades es esta. ¿En qué momento estamos calculando tanto el valor presente como el valor futuro? En la anualidad vencida, que es en la que ya hemos estado trabajando todo este tiempo, el valor presente es un periodo antes del primer pago y el valor futuro es al momento del último pago. En una anualidad anticipada, el valor presente va a estar calculado al momento del primer pago y el valor futuro va a estar calculado un periodo después del último pago. Entonces eso sería la definición sencilla, por así decirlo. ¿Alguna pregunta de esto? Digo, ahorita vamos a profundizar obviamente en todo esto, pero entonces nada más lo que quiero que se les quede claro es
La diferencia entre las dos es en qué momento estamos calculando el valor presente o el valor futuro. Ya, simplemente es eso. Véanlo como que es la misma anualidad, simplemente es el tiempo en el que estamos trabajando cada una de ellas. Ok, entonces, habiendo dicho esto, vamos a encontrar el valor presente y valor futuro de una anualidad anticipada. Ok, para el valor presente de una anualidad anticipada, consideremos una serie de pagos de una unidad monetaria cada uno, que se evalúa en el momento del primer pago, suponiendo una tasa efectiva y mayor que 0 por periodo. Vamos a hacer nuestra línea del tiempo. Ok, entonces otra cosa importante, nada más para que no cause confusión. Bueno, vamos a poner 1, 2, así está. Aquí en esta, las dos anualidades las puse en el mismo tiempo, es decir, el primer pago K ocurría en tiempo 1 y el último tiempo N, solamente para recalcar esta idea de que es la misma anualidad, simplemente estamos cambiando en qué periodo se calcula el valor presente, en qué tiempo se calcula el valor presente y en qué tiempo se calcula el valor futuro. Entonces nada más era como para recalcar esa idea. Ahora, normalmente cuando trabajamos con anualidades anticipadas, lo que se acostumbra es que en nuestra línea del tiempo, el primer pago ocurra a tiempo 0. ¿Ok? Entonces, el segundo pago va a ocurrir a tiempo 1, el tercer pago va a ocurrir a tiempo 2, y así hasta el enésimo pago, que como yo inicié en tiempo 0, el enésimo pago va a estar en tiempo n-1. Aquí hay n pagos, solo recuerden, si incluyeran este pago en tiempo n, ya estarían considerando un pago de más. Entonces siempre se acaba aquí en n-1. Entonces, de nuevo, igual es una serie de pagos de n pagos, que son equidistantes, que tienen una tasa de interés. Nada más aquí yo estoy cambiando por comodidad, por así decirlo, el tiempo en el que inicio estos pagos. En este caso voy a iniciar a tiempo 0. ¿Ok? Habiendo dicho esto, ¿en qué momento del tiempo va a estar calculado el valor presente de esta anualidad? Dado que es anticipada, el valor presente va a estar calculado al momento del primer pago. Es decir, el valor presente va a estar calculado a tiempo 0, en este caso. ¿Ok? Recuerden, anticipado siempre el valor presente va a estar al momento del primer pago. Así como está el esquema, si yo les dijera, vean esto como una anualidad vencida,
¿en qué punto del tiempo estaría calculado el valor presente? Si lo trataran como una anualidad vencida. ¿En 1? No, exacto. Como dice Jorge, es en tiempo -1. ¿Ok? Insisto, no existe el tiempo negativo, nada más pensándolo así. Si esto lo viéramos como una anualidad vencida, el primer pago, el valor presente estaría calculado un periodo antes del primer pago. Dado que el primer pago ocurre a tiempo 0, pues un periodo antes sería tiempo -1. Ok, muy bien. Gracias, Jorge. Entonces, nada más piénsenlo así. O sea, al final tenemos una serie de pagos que tienen cierta cantidad de pagos, que tienen cierta tasa de interés. La única distinción que estamos haciendo es en qué momento estamos calculando tanto el valor presente como el valor futuro. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la notación que voy a ocupar para el valor presente de esta cosa? Dado que es valor presente, voy a ocupar una letra A, como ha sido el caso. ¿Cuántos pagos tiene esta anualidad? Tiene N pagos. Y ocupa una tasa efectiva por periodo I. ¿Cómo voy a indicar que esta es una anualidad anticipada? Pues lo voy a poner una diéresis o 2 puntos encima de la A. Estos 2 puntos encima de mi notación va a indicar que estamos hablando de anualidades anticipadas. ¿Ok? Entonces esa va a ser mi notación. Cuando no tiene nada es anualidad vencida. Entonces este valor presente es, bueno, es esta notación acá. Es a lo que me estoy refiriendo aquí. ¿Ok? ¿Y cómo voy a calcular este valor presente? Pues de una manera bastante sencilla. Esto es el valor a tiempo 0 o al momento del primer pago. Entonces simplemente hay que llevarnos cada uno de estos n pagos a tiempo 0. Este ya es a tiempo 0, este vamos a llevarlo a tiempo 0, este 2 periodos hacia atrás y este n-1 periodos hacia atrás. Entonces, ¿cómo va a estar mi ecuación de valor? Pues el primer pago de una unidad monetaria ya está en tiempo 0, así se queda. El segundo pago está en tiempo 1, me lo llevo un periodo hacia atrás con mi tasa I, es decir, 1 por una BI. El tercer pago está 2 periodos, no tengo que llevar 2 periodos hacia atrás, entonces es BI al cuadrado. Y así hasta el pago que ocurre a tiempo n-1, que es una BI a la n-1. Así es como me tengo que llevar cada uno de estos flujos a tiempo 0. Esta es una suma geométrica con razón de crecimiento BI, es decir, obtengo el término en T, con el término en T-1 multiplicándolo por una BI. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Es el primer término de la suma, que es 1, menos el último término a la potencia que le sigue, que es BI a la N. Todo esto entre 1 menos la razón de crecimiento, que es BI. Y recordando una equivalencia que vimos en el primer parcial, esto es 1 menos BI a la N, y 1 menos BI va a ser igual a mi tasa D. Entonces, por lo tanto, el valor presente de una anualidad anticipada de N pagos a tasa I va a ser igual a 1 menos BI a la N, todo esto sobre D. Ay, perdón, ya me está pegando el sol bien cañón en la cara. ¿Qué es lo que está notando aquí? Esta expresión se parece un poco a algo que ya habíamos visto. Solo como recordatorio. ¿Cómo calculo mi ADN a tasa I? ¿Alguien me puede decir la fórmula? Es decir, la vencida, sin los puntitos. ¿Cuál es la fórmula de esta expresión? Lo mismo, pero sobre I. Gracias, Jorge. Es 1 menos BI a la N sobre I.
Este era valor presente de una anualidad vencida, es decir, el valor presente calculado un periodo antes del primer pago. El valor presente de una anualidad anticipada se parece bastante a la expresión. El numerador es el mismo, 1 menos b a la n, pero ahora el denominador es mi tasa de descuento D. Spoiler alert, todas las fórmulas que ya vimos para anualidades, incluso perpetuidades vencidas, vamos a obtener las equivalentes pero para anticipadas y lo único que va a cambiar es el denominador. En lugar de que el denominador sea I, para todas estas expresiones que vamos a encontrar, el denominador va a ser D. Y es algo bastante padre, bastante sencillo, porque en realidad no nos tenemos que aprender tantas fórmulas, solamente nos tenemos que aprender el caso de las fórmulas de las anualidades vencidas, y para obtener el de las anticipadas vamos a ver que simplemente basta con cambiar el denominador. En lugar de I, vamos a ocupar una tasa D. ¿Ok? Entonces, esto nada más fue como una pequeña nota cultural, pero que nos va a servir en un futuro. Y listo. Aquí nos vamos a quedar. El lunes seguimos con este tema de anualidades anticipadas. Vamos a encontrar el valor futuro y entonces ya después encontramos la relación entre cómo puedo obtener el valor de una anualidad vencida utilizando la de la anticipada y viceversa. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el lunes. Buen fin de semana y tal vez les suba unos ejercicios de la SOA. Gracias, profesor.